Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Cintia Flores. Hola, mucho gusto, Cintia estás, Flores. Cintia? Muy bien. Primera vez en el podcast, ¿verdad? Sí, Muy la bien. primera vez. Bienvenida. Cristina Santiesteban, Hola, repitiendo. sí, es como mi cuarto podcast. Muy bien, bienvenida. Gracias. Y Graciela García Bautista, que también ya repite podcast. Ya, aquí estamos por segunda vez, gracias. Muy bien. Pues bueno, el día de hoy tenemos un tema interesante, un poco a la par con el tema del Día Internacional de la Mujer y queriendo pues cubrir algo que sea de interés precisamente en ese sentido. Pues el título quedó como El desafío de las mujeres profesionistas, alcanzar el éxito sin perder el equilibrio, ¿no? Bueno, y aquí en el panel que tenemos hoy, pues tenemos, digamos, un poco, bueno, Graciela, que ya tiene su vida profesional un poquito más recorrida que el caso de Cristina y de Cintia. Un poquito más. Un par de años, entonces ya sabe, ya ha visto un poco más de cosas. Y la idea es como, pues, tratar de platicar en ese sentido, pues, precisamente para ellas también qué es lo que se pueden encontrar. Y en tu caso, pues, también platicar qué es lo que te ha tocado a lo largo de tu carrera profesional también. Ver y llegar al punto en el que estás, ¿no? Cuéntanos un poquito qué es a lo que te dedicas como para que la gente sepa. Bueno, yo soy abogada, especialista en el área de Derecho Corporativo, con una especialidad y una maestría por la Universidad Autónoma de Querétaro. Aunque soy egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues soy originaria de allá, pero ya tengo casi 20 años radicando aquí en Querétaro. Y sí, mi área de especialidad es específicamente todo lo relacionado con empresas y sociedades y su vida corporativa. Muy bien, perfecto. Y Cristina, cuéntanos. Yo soy estudiante, pero ya voy a acabar la carrera, por fin. En julio me graduó, nos quedan unos meses más. Si todo sale bien, en julio te gradúas. Si todo sale bien, si pasamos el EGEL. Estudio mercadotecnia y tengo un negocio propio de fotografía. Y pues estoy llevando la vida de estudiante y trabajando al mismo tiempo, que luego puede ser muy difícil. Yo tengo 23 años y estoy viendo qué hago para mi futuro. Muy bien. Muy estresante actualmente esa pregunta. ¿Traes varias preguntas para Graciela? Sí. Dice que no quiere que le pregunten, pero bueno. Okay. Cintia, cuéntanos. Bueno, igual que Cristi, estoy estudiando mercadotecnia y ya igual estoy en el 8º semestre, igual me gradúo en este año. Actualmente estoy trabajando como Data y Analytics en Kellogg's y pues igual muy emocionada y frustrada y estresada y ansiosa de lo que va a pasar después de julio. Ok, entonces nos vamos a enfocar en ti. Ay. Creo que puede ser interesante porque Sí. justo como que esa es una de las cuestiones que creo que a veces es como el entender bien qué es lo que puede pasar después de la carrera o cómo es que uno puede empezar a trazar esa parte, sobre todo cuando va a empezar su vida profesional, y creo que es también de lo que se trata, ¿no? Y por eso hablábamos también como de esta cuestión de no perder el equilibrio, cómo puedes ir haciendo que las cosas se vayan dando y a veces también cómo vas a empezar, ¿no? Porque a lo mejor no es como sentirte ya como que ya te van a soltar y ahora qué haces, sino poco a poco ir pensando incluso a dónde quieres ir y a dónde quieres llegar, pues para que vayas como tú haciendo tu caminito y sabiendo que vas avanzando, por lo menos en el sentido en el que pudieras quererlo, ¿no? Sí, justo. Y bueno, a mí me gustaría empezar justo como en este sentido. Y creo que una de las cuestiones que podría ser interesante sería empezar por definir, yo me imagino que ustedes ahorita que están viendo salir de la carrera, pues una de las cosas que probablemente les gustaría es tener una vida profesional exitosa. Sí. Pero, ¿qué es una ¿Qué es vida eso? profesional exitosa? ¿O cómo podemos definir el éxito? ¿Les parece si empezamos un poco por esa parte, por definir qué sería el éxito? ¿Cómo podemos medirlo, sobre todo en cuestión primero profesional o la parte personal? Sí. Sí. ¿Qué sería para ti el éxito, Cintia?
Para mí el éxito, o sea, sería hacer y poder hacer algo que me haga feliz, pero que al mismo tiempo me pueda proveer cosas básicas como la alimentación, como la vivienda, como el simple hecho de vivir tranquila. Sin embargo, igual creo que muchos asociamos el éxito con dinero. Lo asociamos con el hecho de viajar mucho, con ser CEO en alguna empresa o ser gerente o pues tener esta vida en la que no te tengas nada de limitaciones. Pero para mí el éxito es más que nada justo tener lo básico, pero amar y hacer lo que me gusta hacer. Ok. Cristina. Pues yo estoy muy de acuerdo con Cintia. Creo que la estabilidad te da paz y no tiene que ser una montaña rusa que solo va para arriba, sino entender que pues obviamente hay altos y bajos, pero estable. Ningún desbalance muy drástico que obviamente desequilibre mucho tu vida constantemente. Entonces creo que tener una estabilidad en pues, muchos ámbitos. Ok. Financiera, personal, profesional. Eso me daría paz y para mí eso sería éxito. Sin embargo, me entra como el pensamiento de si estoy siendo conformista por no querer a lo mejor sí tener y ser más. Entonces, no lo sé todavía. Creo que la paz sería como mi primer objetivo y esa estabilidad, pero sí me gustaría pues hacer más proyectos a futuro que me hagan, pues me enriquezcan más mi vida en general. Ok, pero no enriquecer en el sentido del dinero. No. Ok. Sí, no. Perfecto. Graciela. Bueno, ¿Qué yo creo opinas? que tenemos que partir de la idea de que el éxito es diferente para todas las personas. Ok. Y todo depende de las circunstancias en las que vivas y las aspiraciones que tengas, porque lo que escucho de ustedes dos, yo de verdad concuerdo mucho con ustedes. Para mí verdaderamente el éxito, han utilizado palabras claves que para mí son importantes como la paz, como la estabilidad económica, que sin duda es importante, como el desarrollo profesional, en mi caso en particular, pues el desarrollo familiar, el voltear a ver crecer a tus hijos como personas de bien, evidentemente también es un éxito para mí. Sin embargo, no para todo mundo lo es. O sea, conozco o tengo compañeras, amistades cercanas cuya visión del éxito es netamente profesional y han dejado de lado el tema familiar y no tienen o esposo o pareja o hijos o sin embargo tienen un estatus económico y profesional muy importante, con un nombre en el medio muy importante, pero y que para ellos es esa la realización del éxito como tal. Por eso yo les digo, eso sí depende de cada persona, de lo que cada quien aspire, porque a cada uno de nosotros nos da la felicidad, la paz o la tranquilidad, aspectos completamente diferentes, dependiendo de lo que queramos, de lo que aspiremos y de las circunstancias propias en las que nos desenvolvamos. Sí. Entonces yo creo que el éxito es diferente para cada persona, pero sí, sin duda, han utilizado palabras claves. Para mí es importante lograr los sueños. Para mí es importante tener equilibrio en lo económico, en lo familiar, en lo profesional. Siempre, creo que alguna vez lo he platicado, siempre dije que yo no podría ser mamá 24/7 porque tengo una necesidad de desarrollo profesional. O sea, a mí me gusta lo que hago y tenía esa necesidad. Y sin embargo, llegó la pandemia y me cayó la boca. Porque fui mamá 24/7, sin dejar de trabajar, porque pues, seguía atendiendo clientes y por teléfono y por Zoom y por todo, y el niño en el kinder, en una etapa muy pesada, aquí pegado a un lado mío, ¿no? Sí, entonces, depende de las circunstancias de cada quien y la vida te va dando grandes enseñanzas y uno habla y vocifera y dice y de pronto se te regresan las palabras, ¿no? Pero creo que las palabras que utilizaron como la paz, hacer las cosas que te gustan, el equilibrio es sin duda en general la concepción que yo tengo del éxito. Ok. Que hecho, digo, sí, definitivamente muchas de las cosas que han comentado pues, son interesantes, sobre todo como en el enfoque y a lo mejor que no es el éxito, creo que es como algo más complejo el éxito, ¿no? Son muchas las cosas que al final
de cuentas te van a ayudar a sentirte exitoso, no nada más que de repente tengas dinero, pero a lo mejor no tengas ni en qué gastártelo, porque a veces hay gente que se enfoca mucho en esa situación y de repente se encuentra en un momento en donde puede tener eso, pero no tiene otras cosas, o no tiene ni siquiera con quién compartirlo, o dejan de tener sentido esas situaciones por más que te pudieras haber sentido exitoso en esa parte, ¿no? Y tampoco es como llevarlo al extremo o al otro lado, en decir, es que lo económico no me interesa, ¿no? Pues la verdad es que también terminan por ser cosas importantes que le dan estabilidad a tu vida. Por ejemplo, una de las causas principales en los divorcios tienen que ver con el tema económico, por circunstancias que se pueden dar y que son cosas que son comunes, pero a veces no le damos el valor o no entendemos, o a veces simple y sencillamente porque como que la gente no quiere hablar de eso, lo dejas de lado, ¿no? Cuando tendría que ser algo importante precisamente en ese sentido. Por ejemplo, en este caso, en particular, Cristina y Cintia, ¿qué tanto creen que también esté afectando? Y no sé, Graciela, tú también si ves esto, ¿qué tanto está afectando a la gente la percepción del éxito, el tema de las redes sociales? ¿Qué pasa con esta situación? Sí, yo por ejemplo siento que justo lo que estabas mencionando, el modelo a seguir ahorita en redes sociales es muy falso. Es muy falso la comidita, los desayunos perfectos, las tardes inolvidables. Todo asteric. Sí, siento que ahorita y mucho nuestra generación y lamentablemente las generaciones pasadas, más bien las generaciones actuales, los niños ven esto y lo ven como el sueño a seguir. Lo ven como algo que ellos sí aspirarían a hacer o sí les gustaría tener días así, cuando pues la realidad es que no, eso no es verdad, eso más mucha mentira, mucho Photoshop incluso. O a lo mejor es verdad, pero no es su realidad absoluta, ¿no? Y obviamente las partes negativas pues no las muestran. Solo ves lo que Sí, ellos sí, te sí. quieren mostrar. Claro, Sí. que es aparte lo mejor. Entonces, armar una historia no del ves sueño. el cuadro completo, sí. ¿Qué has visto tú, Graciela, te preocupa lo que, por ejemplo, tus hijos puedan ver en este tipo de redes? ¿Cómo lo visualizas? Mira, yo creo que es mucho más difícil para la generación del medio. Cintia hacía ahorita un comentario de las generaciones anteriores, bueno, no, las más recientes, los niños, no. Fíjate que yo creo que es más complicado para las generaciones del medio. Te voy a decir por qué. Okay. Porque los papás de esa generación no habían vivido con las redes sociales. Y no puedes como alertar a tus hijos, como no puedes decirles lo que está comentando Cintia de, ojo, mira, ni te creas todo porque hay muchas cosas. Sino que empezaron a verlo sin una orientación detrás, porque válidamente la generación anterior, que son sus padres, pues no le habían dado no les daban la información suficiente. Y en cambio ahora las generaciones más pequeñas ya tienen unos papás que ya somos un poco más tecnológicos, digámoslo así, y ya son más fáciles de alertar y de hacerles ver este tipo de detalles como esto que están comentando, de decirle a los niños, no todo lo que ves es real. Sí. Entonces, puede ser que sea más complicado para esta generación de en medio, que no tuvo papás tecnológicos para alertarlos y que empezaron a conocer las redes sociales y que empezaron a ver las fotografías y las historias y de todos, sin un respaldo de decir, no te creas todo lo que ves. Nosotros somos la generación del medio. Exactamente. Sí, es verdad. Sí, Eso porque hace clic. Porque creo que no tienen unos papás que hayan sido tan tecnológicos. Sí. Bueno, por ejemplo, en mi caso también, yo no tengo papás tecnológicos empezaron a utilizar el Facebook y algunas redes sociales ya recientemente, ¿no? ¿Me explico? Que ellos también están sorprendidos, ¿no? Por lo que ven y también Exacto. se dejan guiar. Sí, claro, pero ya los más pequeños pues ya tienen papás que los pueden ir guiando. Sí, yo no, creo... y por ejemplo, tú, perdón que te interrumpa, que tienes hijos chiquitos, pues todavía te falta tú seguir también aprendiendo de las redes sociales para que dentro de 5 años que tu hija tenga 15 le puedas todavía decir más, sí, ¿no? por Más supuesto. herramientas. Sí, la verdad yo creo que también para nuestra generación pues es mucha presión. Yo siento presión y a veces como estas vidas inalcanzables que dices, güey, es que él también tiene 23 años y es millonario, ¿sabes? De ¿qué está pasando aquí? Claro. Pero obviamente no conocemos el trasfondo y como decimos, no todo lo que sale es verdadero, pero pues sí se siente esta pues comparativa de cómo están ellos viviendo sus vidas y el éxito que están teniendo y
justo lo que comentábamos hace rato, sentimos en esta edad que ya... Te quedaste atrás. Sí, se nos está haciendo Sí, tarde sí. y pues no, obviamente no se nos está haciendo tarde porque estamos muy jóvenes, pero nos estamos comparando a lo mejor con vidas de personas que pues nada que ver con nuestro ritmo y nuestra circunstancia y es difícil. Claro, y además es que es muy fácil, a final de cuentas, el mismo hecho de cómo funcionan las redes, la verdad es que es muy fácil aparentar situaciones. Sí. O sea, es muy fácil y de repente salen videos de cómo se hacen las fotos y cómo la gente hace sus videos y todo, en donde muestran hasta cómo no muestran la pancita. Pero hasta eso es muy reciente, o sea, eso de tener que 1 año, o cómo está, por ejemplo, la fila de personas que está esperando a tomarse la misma foto, ¿no? Es que sale Sí, la sí, foto sí. increíble sin nadie atrás, pero porque están aquí todos. Pero Claro. eso antes, o sea, hace 5 años, eso no hacían videos de eso. Solamente veías Nada la foto relevante. perfecta. Ujú. Sí. Claro, y a final del día, digo, sí creo que hay una cuestión que te hace más fácil el poder tú presentar eso como tú quieres. Digo, hasta los mismos teléfonos, cada vez sacan las fotos y ya el teléfono ni siquiera te pregunta y te hace los filtros. O sea, cada vez Ujú. vas, te pruebas un teléfono nuevo, te sacas la foto y cada vez sales mejor. ¿Por qué? Porque el teléfono ya da por hecho que lo vas a usar para sacarte selfies y ya te mejora la foto sin preguntarte. O sea, es una Sí. cuestión que a final del día ya sabe para qué va a funcionar o cómo es que lo quieres. Y lo hace, ¿no? Porque precisamente está buscando esa situación. No es de que nos veamos mejores, que los teléfonos ya empiezan a tomar decisiones por ti en donde ya no te preguntan, ¿no? Sí. De repente dices, ay, no me había fijado que tenían los ojos verdes. Pues no los tienes, pero el teléfono te los está cambiando y tú te lo Está estás shineando. creyendo, ¿no? Pero sí, creo que es un tema que es interesante. Más en el aspecto, sobre todo, del éxito, también otro tema que creo que afecta mucho es la circunstancia o esta costumbre que ahora tenemos de la inmediatez. O sea, ¿por qué? Porque ahora, digo, obviamente la tecnología y todo lo que tenemos en nuestro entorno, pues nos ha hecho acostumbrarnos a que básicamente todo lo podemos obtener de forma inmediata y también te hace pensar que el éxito también tendría que venir de eso. ¿Por qué? Porque si puedo pedir una pizza y me tiene que llegar en 20 minutos, o Sí. básicamente pedir cualquier cosa que quiero en internet y que me llegue al otro día o menos, Sí. pues son como situaciones que también hacen que a lo mejor no entiendas cuál es el tema respecto a que hay cosas que tienen que llevar un cierto proceso o una maduración para que las puedas alcanzar, ¿no? Y que a lo mejor Sí. habrá situaciones en donde, pues, digo, lo que hablamos ahorita es, hay gente que se presenta como que es exitosa y traen coches y todo, pero si tú ves por fuera, lo que hacen es que los rentan o los piden prestados, arman toda una historia, porque eso es lo que ellos están armando para vender. Pero en términos generales, esa costumbre que tienes a que las cosas tengan que ser como inmediatas, te dejan de enseñar que pues muchas veces tendría que haber un proceso para que logres eso y que además estés dispuesto a pasar por el proceso. ¿Afecta eso en temas del éxito? Sí, Sí, yo creo que muchísimo. la frustración, ¿no? La poca tolerancia que tienen nuestra generación a la frustración, ya que las cosas pues, justo no salgan bien a la primera. Ya Sí. las dejamos. Sí, justo también el hecho de, por ejemplo, si es un proceso largo, no estar disfrutando el proceso y estar esperando a que ya pase y por qué no pasa. Y estar cuestionándonos mucho si hicimos bien las cosas o las hicimos mal, que por qué no lo estamos obteniendo así de rápido. Sí. Y justo eso quita mucho y siento que nuestra generación se rinde muy fácilmente por este mismo proceso que no pasan, que es necesario que pasen, que como esperamos las cosas tan rápido, que nos tardemos una semana más, un mes más, Ya. nos hace rendirnos. Sí. ¿Cómo ves tú eso? Pues creo que mi generación no fue así. Yo fui un poco del cambio de la máquina de escribir a la computadora y después el internet. Y a lo mejor viví un poco más el proceso del avance de tecnología. Ustedes como nueva generación ya la vivieron y la aprendieron con un chip nuevo de inmediatez, efectivamente. Y sí, creo que yo también percibo que esta generación se rinde muy fácilmente. Pero, digo, no tendría por qué ser así. Simplemente hay que saber adecuarnos. Sí entiendo que la tecnología de ahora y la inmediatez, pero si nos vamos a ejemplos históricos, si nos vamos a los momentos históricos atrás, pues lo mismo fue cuando sale un vehículo por primera vez con Ford,
cuando sale un avión por primera vez, cuando el correo era aéreo, después de que llevaba un proceso de ser primero con animales y luego con vehículos y luego a través del ferrocarril, y cuando llega el correo aéreo, o sea, para las personas era wow, claro, tardaba un mes en llegar la carta, pero ya era muy rápido en comparación de otras épocas anteriores, ¿no? Lo mismo está pasando ahora. Y tenemos que adecuarnos a estas circunstancias de inmediatez, de tecnología y todo, y como ser humano tener los pies en la tierra y saber torear todo esto. Es lo que creo que tenemos que aprender, porque esta es la circunstancia en la que estamos viviendo al final del día, ¿no? Fíjate que yo ahí creo que en particular nuestra generación tiene una ventaja. Las generaciones anteriores, el tema que tenían es que las cosas se pasaban más lento. Y la generación de ustedes vieron los resultados de algo, pero no vieron el proceso. Sí. Y a nosotros nos pasó que exacto. justo pasamos, o sea, que también es una cuestión como muy fortuita. ¿Por qué? Porque en realidad no es que nosotros lo pidiéramos, pero nos tocó una época en donde los avances tecnológicos se dieron demasiado rápido. O sea, demasiado rápido. O sea, nos tocó el teléfono de ruedita. Claro. Y nos tocó, igual que ustedes, los smartphones que tienen ahorita, tenemos lo mismo, ¿no? Pero viste los dos. Y dentro de eso el proceso, lo que antes te costaba tener que llamar por teléfono, al hecho de hoy poder y tener la posibilidad de hacerlo desde cualquier lugar, ¿no? O ver la televisión que tenía un control remoto que nada más tenía 3 botones, a tener una televisión que te hace todo. No te hagas. Le dábamos la vuelta al bueno, circulito también. para cambiarle, Claro. Y el hermano menor siempre era el control, porque Claro. los hermanos mayores Tienes mandaban razón. al hermano menor a cambiarle. Tienes A razón. moverle. Ándale, Claro, a mover la exacto. antena de conejo para También. que agarrara la señal. Entonces, creo que en ese Claro. sentido nos ayudó porque pues nos tocó como ver todo el proceso. Entonces tú te das cuenta, por Claro. ejemplo, yo cuando estaba en la universidad y hacía la revista de la carrera, llegaba un fin de semana para sacar mi revista y sacar mis diseños y llegaba con 2 paquetes de disquetes y me llevaba 20 disquetes, ¿no? Claro. Y 20 disquetes les cabía probablemente 20 megas. O sea, 20 megas no son nada a lo que hoy agarras una USB Sí, y sí, te sí. llevas todo, ¿no? Sí. Y eran cuestiones que dices, siento que en ese esquema, la verdad, creo que somos afortunados porque nos tocó como tener esa posibilidad de ver todos esos cambios y creo que asimilarlos de forma distinta, ¿no? Porque el entender de repente cómo es que tienes eso, es como, a ver si un chiste de Louis C.K. que decía, se subía a un avión y les avisaba el piloto que ya estaba disponible el Wi-Fi. Entonces empezaba en el avión, entonces era nuevo. Se sientan y están todos ahí, y se sientan y 20 minutos después de que empieza el vuelo, empieza a fallar el Wi-Fi y el que está al lado de él dice, ay, no es posible que falle el Wi-Fi. ¿Cómo es posible? Y le dice, a ver, es que ¿de qué estás hablando? Estás sentado en una silla a 30,000 pies de altura y te estás preocupando, o sea, abajo no hay nada. Sí, sí. Estás volando, estás el milagro de volar y te estás preocupando porque te está empezando a fallar el Wi-Fi. Sí, que Ujú. no tienes Instagram. No, como que no te estás dando cuenta precisamente de esa situación. Digo, incluso si lo viéramos en perspectiva, pues realmente como sociedad, pues antes cuántos tenían la posibilidad, déjate tú de volar, de viajar, de hacer Claro. vacaciones, de tener Sí. vacaciones. Hay muchas cosas que damos por sentado y hoy en día pues lo tenemos, pero es como mucho esa situación de que pues al verlo ya como que les tocó a ustedes ver que muchas cosas ya estaban en la etapa final, Ujú. no lo visualizas. Hay un estudio de Stanford que no sé si han escuchado, que hacían y lo llevan haciendo desde muchos años y de hecho hicieron un seguimiento. Pero básicamente lo que creo que Stanford, ahorita les digo. No, creo que es Stanford. Y lo que hacían era que agarraban niños entre 3 y 5 años y lo que hacían era que los ponían en un cuartito, no había nada más que una mesa. Ujú. Ponían 2 niños o 3 niños juntos y los sentaban y les ponían frente a ellos un bombón y les decían, ok, aquí tienes un bombón, si lo quieres te lo puedes comer. Yo voy a salir, voy a regresar después de X minutos y cuando regrese, si no te has comido el bombón, te doy otro más. Hicieron el estudio y veían precisamente qué pasaba con los niños, cuántos esperaban y cuántos no. Y resulta que al final empezaron a ver de las personas y los niños que se mantenían y se esperaban a la retribución del siguiente bombón y los que no. Y luego lo que hicieron fue ver a lo largo de los años cómo les había ido en términos
de su vida profesionalmente, qué tan exitosos habían sido. Y resultaba que había una correlación altísima respecto a aquellos individuos que se habían esperado la retribución. Y de hecho es una de las cuestiones que justo habla el estudio, y además lo siguieron haciendo, de cómo el hecho de que la gente tenga esa capacidad de poder esperar la retribución precisamente y no adelantarse, es una cuestión que realmente tiene o afecta o puede afectar en el tema del éxito. Claro. ¿No? Entonces es una cuestión que es interesante, pero la verdad es que cuando empiezas a ver que todas las cosas estás esperando que sean tan rápidas, ya ni siquiera es que como lo visualices, o sea, como que de repente queda fuera de tu Sí, entiendes que ese es el proceso, ¿no? Sí. Sí. Y no te das cuenta de qué puede pasar para que si yo pido hoy algo en Amazon, me llegue al otro día. O sea, no te estás dando cuenta que está saliendo de una bodega en Atlanta, Sí. lo está llevando una camioneta al aeropuerto, del aeropuerto lo suben al avión, el avión viaja hasta México, baja del aeropuerto, lo pasan por aduana, lo vuelven a subir a otra camioneta y de repente ya llega a tu casa. Pero son muchas cosas que no nos estamos dando cuenta que obviamente llevaron muchos procesos, ¿no? Y esto creo que sí puede afectar en términos del éxito, porque sobre todo, ahorita si juntamos los dos puntos, que veo yo de repente una persona que está siendo exitosa, si para bien o para mal o que sea cierto o no, y lo estoy viendo y lo están replicando y lo ve todo el mundo y se hace famoso y lo que sea, y yo me cuestiono porque justo veo y digo, ¿sabes qué? Yo tengo la misma edad y no me está pasando lo mismo, pues es una cuestión que pues obviamente me va a hacer sentir mal. Y la otra es que además no entiendo, dejo de entender que tal vez el proceso que tengo que llevar, o a lo mejor lo que estoy haciendo está bien, solamente que no todo se tiene que dar así. Hay una frase muy, muy particular que a mí me gusta mucho que dice, el árbol no da frutos el día que siembras la semilla. O sea, finalmente hay que esperar, hay que regar, y mucho a lo mejor el árbol va a depender de un cuidado personal en el sentido de que regarlo de vez en cuando, que le dé la luz a la planta cuando está en crecimiento, pero también va a haber muchas inclemencias del tiempo en las que no vamos a tener control, ¿no? Y creo que eso es importante tenerlo claro, que el verdaderamente no se obtienen frutos el día que se siembra la semilla. Sí, claro. ¿Cómo ven? Yo creo que sí es, o sea, esto que dices es muy difícil de procesar cuando estás haciendo algo para obtener la recompensa y la espera pues se vuelve eterna. O sea, yo creo que sí es, al menos para nuestra generación, pues muy difícil entender que pues lo que están diciendo, que va a haber un proceso, que te tienes que esperar, que no te tienes que comparar a lo mejor con los procesos y tiempos de las otras personas, pero también el estar tan expuestos nosotros en las redes sociales, porque literalmente pueden hacer un live, que están en vivo. Entonces, tú estás viendo como en vivo, o sea, esa persona al mismo tiempo que tú estás en tu cama, está en la Torre Eiffel, ¿no? Entonces, obviamente sentir esta comparación y de que porque lo que yo estoy haciendo no está funcionando así, es frustrante. O sea, yo creo que sí ha sido de las... o sea, entender que no está mal y que esperar pues, es parte de... ha sido difícil. O sea, para nuestra generación, porque pues ya lo hemos hablado con otras personas de nuestra edad y es un mal común entre nosotros. Y aparte también el hecho de querer hacer muchas cosas. Nosotros queremos hacer muchas cosas porque nos vemos de que en varios futuros, con varios escenarios diferentes, en donde si estudio esto, puedo llegar a hacer esto, pero también esto, pero tengo que complementar con esto, y tengo que estudiar estos dos, porque si no me voy a atrasar, y justo, perdemos mucho tiempo comparándonos con las personas a nuestro alrededor, con los caminos que llevan, que nosotros queremos armarnos un camino más corto, haciendo más cosas. Sí, llegar ahí ya. Sí. Es mucho abarcar, pero no aprietas en ninguno. Sí. O sea, es como estás saltando de una cosa a otra, que luego, por ejemplo, me pasaba que siempre les pregunto a mis alumnos, por ejemplo, del tema de sus hobbies. Y muchos de su generación no tienen hobbies, algo que en específico digan ni hagan constantemente o que hayan tenido, que creo que en otras generaciones sí era más común. Uh-huh. Y también ese es el tema, o sea que de repente pues sí, como que a lo mejor te dijeron, no, vas a empezar violín, y te compraban el violín y te ponían un mes al violín, no me gustó, bueno, otra cosa, y te saltaban y te saltaban y te saltaban. Sí. Otra vez te saltabas el proceso, no era como, pues ahora es a fuerzas, ya te compré el violín, te quedas 6 meses... Y si de plano pues no te gustó, pues está bien, ¿no? Pero creo que también esa cuestión como que pensando incluso en otra cosa, o sea, realmente hoy en día
el conocer o hacer otras actividades, aprender algo es más fácil porque realmente tenemos muchos recursos. Tú te metes a internet y puedes aprender a hacer casi cualquier cosa. Tutorial de lo que sea. Y normalmente así lo ven y lo visualizan como, pues está bien fácil, al rato lo aprendo. Pero si se ponen a ver en general, la realidad es que al final nadie termina haciendo nada. ¿Entiendes? Como que está ahí. Siento que de repente hasta en clases dicen, no le pongo atención porque si lo necesito, luego lo voy y lo busco. Ajá, y me voy a acordar de esta clase después. Pero le tomo foto. Exacto, le tomo fotos que nunca vas a volver a ver y que además se te borran en el teléfono, etcétera, etcétera. Pero es como que también el hecho de a veces no entender esa situación. Y sí, hay un montón de cosas disponibles, pero la misma circunstancia de no saber cómo enfocarte en algo, pues también al final no te permite como que mejores en ciertas situaciones o aprendas algo nuevo o tengas diferentes skills o cosas que te puedan ayudar en tu vida diaria, ¿no? O entender además cómo es que ese tipo de cosas que aprendes te ayudan, porque digo, en general es, ¿por qué voy a aprender en las mismas clases, ¿no? En la escuela, en la universidad? Tienes clases que te gustan y tienes las que no. Sí. Pero no quiere decir que las que no te gusten no te van a servir. A lo mejor no te gustan y de repente se critican mucho los planes de estudio. No, ¿para qué me ponen esto? ¿Por qué voy a llevar estadística? Bueno, porque alguien se dio cuenta que al final del día es algo que deberías de aprender porque te puede ser útil. No lo quiero hacer, pues también no lo terminan haciendo, pero también es como muchas veces el cerrarse a situaciones que no sabes cuándo las puedes utilizar, ¿no? Entonces, esa es como, creo, otra de las situaciones que a veces no vemos en perspectiva y que puede pues no ser tan bueno en ese sentido. Nada más retomando, hace rato que hablábamos precisamente del éxito, pues sí, definitivamente el éxito termina por ser, quiero entender, pero lo que dijimos, algo personal. Sí. Pero también creo que hay otra cosa. Creo que además esa, no sé cómo vean, pero no creen que entonces el éxito no nada más es que sea personal, sino que además tu definición de éxito, esta forma de visualizarlo va a cambiar a lo largo de su vida. Sí, porque al momento de hacerlo personal, lo priorizas. ¿Qué son tus prioridades? Yo ahorita a mis 20, ¿cuáles son mis prioridades? Son terminar la escuela. Pero dentro de 10 años, probablemente mi prioridad va a ser tener una casa, o formar una familia, o cuidar a mis papás. O sea, sí cambia dependiendo la etapa de edad en la que estés. Y también tus planes, claro. Y que no está mal, ¿no? A final de cuentas que de alguna manera tenga cierta flexibilidad. Creo que además es importante, ¿no? El poder tener esa flexibilidad a que vaya cambiando. Yo creo que más que cambiar, va evolucionando. Así conforme avanza el tiempo, la edad de las personas, las circunstancias de las personas, la calidad o la percepción que se tenga del éxito va evolucionando conforme lo haga la persona. Y sí, efectivamente siempre es importante la flexibilidad. Si se trata de decir de aquí a 10 años quiero algo y a lo mejor en 7 años tus circunstancias cambian, bueno, podrás flexibilizar, pero tal vez sin perder de vista una meta, si así lo planteaste de origen. Sí. Pero es importante, sí, como bien mencionas, la flexibilidad. Porque si no, entonces viene un tema de frustración terrible, ¿no? En el ejemplo que acabo de decir, si tienes una meta de 10 años y estás trabaja y por ella, y en el año 7 algo pasa y se viene para abajo, si no tienes la capacidad de flexionar esa meta o de trabajarla o de entenderla o asimilarla de otra manera, pues la frustración debe ser muy grande. Sí, de que a fuerza se tengan que cumplir algo, claro. ¿no? Y también siento que poner en pedestal nuestra propia meta. Porque en algunas ocasiones yo también me he visto en el que es que si llego a entrar a esta empresa, ya me voy a sentir feliz. Poner en un pedestal y darte cuenta que cuando realmente pasa, no cambia, o sea, no cambia mucho. También te da, pues, nosotros al menos nuestra generación, sí nos da como un bajón en el que yo esperaba más. Claro. Sí, claro, la expectativa, ¿no? Que le pones sobre sentirte realizado, pero pues, ¿qué es sentirte realizado y en base a qué se va a hacer, no? Sí. ¿Cómo creen que, digamos, a partir de que empieza, en su caso, la vida profesional y lo que es tu experiencia, cómo uno busca el balance entre la parte de tu vida personal y tu vida profesional?
A ver, chicas, ahorita les digo yo, Bueno, pero digan ustedes. balance, no tengo. En eso sí, yo estoy muy segura. Yo no Ok. tengo ningún balance porque cuando era más chiquita, justo lo de los hobbies, yo tenía muchos hobbies. Ahorita no tengo tiempo. Y ahorita pudiera darme yo el tiempo, definitivamente, pero también tengo muchas cosas que hacer que no les he puesto su lugar y importancia necesaria. Entonces, siento que al menos yo no he balanceado muy poco la escuela y el trabajo. Sí. Porque hay veces en las que el trabajo me toma más tiempo, pero es porque yo no me sé manejar mis tiempos dentro del trabajo. Y lo estoy haciendo en la escuela. O que tengo un tiempo libre en el trabajo y estoy haciendo algo de la escuela cuando pudiera estar haciendo o cosas del trabajo que pudiera adelantar en ese momento. Entonces yo al menos, yo espero que en un futuro sí pueda tener como las herramientas para poder balancear todo esto. E incluso ahorita, no sé, familia, mis papás están en otro estado. Por eso ni siquiera me preocupo. Pero sé que para el día de mañana, si tengo una pareja y si decimos tener una familia, no sé cómo le voy a hacer. Sí, claro, Sí, sería estoy como muy- meterle otro compromiso a tu día a día. otro bloque más al Otro bloque. poco tiempo que tienes. Sí, híjole, yo me siento igual. No sabía. Yo Sí. también me ha costado mucho trabajo, pues, tener una vida personal, que son hobbies, mi perro, mi pareja, mi familia, tener un trabajo y a las 5 ya estar lista para poner atención en la escuela. No ha habido forma. O sea, sí, yo llevo batallando 3 años en que, bueno, si voy a sacrificar no adelantar mi trabajo es para tener tiempo libre, pero entonces en la escuela voy a hacer mi trabajo que no hice, que tenía que hacer. Entonces, Sí, este sí, sí. acomodo de tiempos, la verdad yo creo que sí voy a sentir ese descanso cuando me gradúe, para poder balancear mi día más, porque pues ya no voy a estudiar. Entonces ya va a ser vida profesional y personal, y no sumarle la académica, que llevamos pues ahorita las 3 al mismo tiempo, Cintia y yo. No, O sea, yo y- sí veo pues pudiendo hacer mis metas diarias con mucho más flexibilidad y paz cuando ya no tenga que a las 4 estar comiendo para 4:30 salir y llegar a la escuela a las 5 y echarme hasta las 10. Pero la verdad es que salimos tarde, o sea, a las 10 de la noche pues, ni ganas ni tiempo tienes de hacer un hobby o de ver a alguien, o sea, ya. A ver, déjame hacerte una pregunta porque te escucho y hablas de terminar la carrera para enfocarte en la vida profesional. Sí. ¿Y luego? O sea, porque pues cuál la, es la vida no es solamente el tema El trabajo, sí, profesional, ¿no? o sea, Sí. y no te estoy hablando ni de pareja, ni de hijos, ni de perro, ni, o sea, es de verdad lo que quieras hacer, pero si estás pensando en que voy a terminar la carrera para ahora sí poder dedicarme a trabajar, Sí. vas a enfocar tu energía ahí. Y tampoco vas a tener tiempo. Eso te lo puedo garantizar. Sí, voy a trabajar tanto que ya. Claro. Es más, vas a decir, creo que cuando estaba en la escuela me organizaba mejor. Ok, O sea, sí. finalmente el equilibrio lo tienes que buscar siempre. Sí, bajo cualquier circunstancia. Y suena bien fácil, ¿verdad? Pero sí tienes que tener una red de apoyo. Porque no, o sea, Juan Manuel me dice que el equilibrio profesional y personal. Ay, suena bien fácil, pero o sea, si creo yo que lo tengo, es porque tengo una red de apoyo a mi alrededor, en particular un marido, con quien ahorita le dejo los hijos, con quien o sea, entre los dos sacamos el barco adelante, en el sentido económico, en el sentido de la educación de los hijos, en el sentido de proyectos de vida, que si tengo chance de hacer yoga y de escribir y de trabajar y de hacer cosas, pues es porque tengo alguien en Sí. quien recargarme finalmente, ¿no? Porque fácil no es. O sea, sí es una situación donde requieres de una red de apoyo. Sí, Finalmente. de delegar. En algunos No. casos no necesariamente es Ajá, delegar, porque aquí exacto, hay un no. apoyo. Es Exacto. diferente. Delegar a lo mejor es cuando es alguien que trabaja para ti, Exactamente. Ok, que es diferente, sí. ¿no? Exactamente. Yo les comentaba fuera del aire que yo vengo de otro estado, que yo no tengo familia aquí, que para mí no es fácil endosar a mis hijos así de, ¿me los cuidas porque voy a ir al cine con mi marido? No está tan fácil. Entonces, finalmente, de verdad es un apoyo el hacer equipo en mi caso, con mi esposo, para el apoyo con los hijos, para esto, porque tienes que tener ese soporte.
Sí. Porque solo, yo no digo que no se pueda, pero me imagino que debe ser muchísimo más complicado el tema personal y familiar. Sí. ¿Me explico? Fíjate que a mí me llama mucho la atención, pero creo que también es un tema repetitivo en su generación. Y me pasa porque siempre es justo eso. No nos dejen esto porque tenemos un montón de trabajo y estamos súper ocupados y es que ya no puedo. Y mucho tiene que ver con esa circunstancia también. Y creo que lo que decía Graciela es interesante porque a final de cuentas es eso. O sea, vas a terminar y te vas a encontrar que otra vez vas a sentir que no te alcanza el tiempo. Sí. O sea, es una constante común. Es que Sí. puede ser una constante, pero creo que también tiene que ver a veces con el hecho de cómo cuando tenemos algunas cosas y no necesariamente le ponemos atención a cómo estamos usando nuestro tiempo, y cuando te das cuenta de eso, te vas a fijar que probablemente estás siendo muy ineficiente en casi todo. Ujú. O sea, porque me dicen eso, no, es que tengo el trabajo y tengo esto y lo otro, y yo los veo ahí en clase, están haciendo la tarea de otra de las clases, o están haciendo las cosas que tendrían que hacer en su casa, lo cual quiere decir que obviamente cuando lleguen a su casa ya no van a tener que hacer las tareas, cuando se supone que la universidad contemplaba que hicieran trabajo en la escuela y luego trabajo en su casa, tienen su trabajo y tienen 1000 cosas. Pero también en alguna ocasión les dije, a ver, abran su teléfono, busquen, métanse en esta sección de su teléfono y vean cuánto tiempo están usando en diferentes apps. Sí. Y de repente me aparecía y decía 3 horas en Facebook, 4 horas en Sí, TikTok. Sí. Entonces, a ver, ¿no te alcanza el tiempo? ¿Por qué no te alcanza el tiempo? No es porque estés trabajando, no es porque estés en la escuela. Es porque estás orientando muchas de las cosas que estás haciendo a otras situaciones. O probablemente estás, al mismo tiempo que estás en TikTok, estás haciendo tu tarea. Lo cual implica que en vez de tardarte 2 horas, te puedas tardar media hora. Sí. ¿No? Entonces, muchas cuestiones en donde a veces, pues también es el tema de cómo utilizas tu tiempo. Y la otra cuestión también, y que también a veces es un poco como complicada de entender, es, híjole, es que a final de cuentas si se ponen a ver, si ustedes quieren tener un inicio importante en su carrera, pues tienes que agarrar como el impulso. Pues realmente la etapa de agarrar el impulso es ahorita, cuando salen de la carrera. Digo, no es como que digan, es que tengo tantos años estudiando. Pues llevas 20 años en los que a la mayoría han tenido la suerte de alguna forma que su familia los apoya. Sí. Y realmente, pues digo, los primeros 10 años tu familia te cambiaba tus pañales y te daba de comer y hacía todo eso. La segunda ya te estás encontrando un poco tú, pero tampoco tienes ninguna responsabilidad. Y estás empezando en tus 20s, acabando tu universidad. Para muchos también todavía te están apoyando en eso. Y es donde vas a empezar realmente, ¿no? Y hay muchos que dicen, no, es que ya llevo tantos 20 años sufriendo tanto. Pero en realidad pues, ha sido... Sí, apenas va a empezar. Exacto. Y realmente es como el inicio donde es donde te puedes dar el empujón fuerte para lograr cosas, ¿no? O sea, esta etapa en donde teóricamente deberías de tener más vitalidad y donde pudieras pues darle más, no sé, a lo mejor trabajar más tiempo, hacer más cosas, tratar de utilizar tu tiempo al máximo en el gimnasio, aprendiendo cosas nuevas, trabajando y tratando de mejorar en tu trabajo, tratando de avanzar más que otros, tratando de ser más competitivo, porque obviamente las cosas conforme se van dando, pues en realidad tendría que ser de que en esta etapa es donde pudieras dar el mayor desgaste y después empezar a recoger los frutos de ese inicio, ¿no? Sí. Sí. No, o sea, es como decir, ok, ahorita le doy el impulso mayor, como en la natación, es el clavado inicial, pues te permite llegar casi hasta la mitad de la alberca obviamente es un esfuerzo inicial, pero probablemente se te ayuda a que el resto del camino sea más sencillo, te da un impulso importante, pero a veces es como difícil verlo de eso, pero creo que sobre todo en las cuestiones que más repetitivas son esa parte de no tengo tiempo, ¿no? Como de no me alcanza, no tengo tiempo. Y es como visualizar, pues realmente en qué lo estoy utilizando, porque qué es lo que estoy haciendo, por ejemplo, además de la escuela. Sí. O qué estoy haciendo diferente al resto de las personas que están conmigo, que son mis compañeros y que van a ser mis rivales consiguiendo trabajo. ¿Qué hago diferente y cómo les voy a ganar a ellos si los dos llegamos a hacer la misma entrevista? ¿Qué voy a hacer yo
como para que no, bueno, porque al final eso va a querer que me contraten a mí, no Sí, contraten claro. al de al lado, ¿no? Pero siento que esa parte sí es así de siempre, siempre. No, es que ya no nos da el tiempo, es que, y a ver qué haces. O sea, realmente, ¿no? Sí. O sea, es como cuáles son las cosas o cuáles son, además, como, digamos, en qué ocupas o en qué estás ocupando tu día o cómo lo estás ocupando. Y siento que a veces es esa circunstancia también de que cuando te das cuenta realmente es el tema de que no lo estás haciendo eficiente, de forma eficiente, ¿no? Y es como todo ese tipo de situaciones. Y pues sí, por más tiempo libre que te den, ¿qué creen que va a pasar? Que es lo que decía Graciela. Es como la gente que se compra una Suburban o una minivan. Traen tanto espacio que no saben ni qué traer ahí y de repente en la minivan traen cargando media casa. Claro. Porque tienes tanto espacio que pues le echas todo Sí, lo que te cabe. sí. Y la cuestión es que tienes ahí libre y lo sigues ocupando. No es que lo ocupes de forma adecuada, ¿no? Es más, hasta más gasolina van a estar gastando porque están cargando media casa. Pero es como eso, tienes en teoría más tiempo libre y lo ocupas así. Entonces dices, no me voy a meter al gimnasio porque es que no tengo tiempo. ¿Cómo me voy a meter al gimnasio de 6 a 7 los jueves? Pero a veces a lo mejor eso es lo que te ayuda. Pones un horario en específico para eso y lo que te ayuda es que el resto de tu día lo vas a tener que acomodar para que puedas A estar eso, libre sí, a ese tipo de circunstancias, ¿no? sí. Sí, sí. Bueno, nos movemos de tema. Hablando de un poco de este tema, vida profesional y digamos la vida personal, ustedes particularmente, ¿cómo ven el tema de la familia? ¿Creen que en un momento dado puede ser algo que pueda ser un obstáculo para el desarrollo profesional? ¿Cómo lo visualizan? Sí. ¿Creen que esté peleado una cosa con la otra? No necesariamente peleado, pero al menos personalmente sí siento que mi enfoque es muy profesional. Ok. Muy profesional. En el sentido en el que ya ahorita lo estoy cambiando, pero sí, por ejemplo, como dije anteriormente, mis papás están en otro lado. Eso a mí me permite poder enfocarme pues en el trabajo y en la escuela, pero también estoy descuidando esa parte de no los estoy viendo tanto tiempo. Entonces, estoy enfocándome mucho en mi parte profesional porque siento que no, como mismo tenemos ese problema, no tenemos tiempo. Entonces, a un futuro lo veo como algo demandante en mi trabajo y no siento que me moleste dar mi esfuerzo y mi energía en mi trabajo porque al final va a ser algo que me gusta y es algo que me va a brindar ciertas cosas que me gustaría obtener, como, no sé, tener una casa propia, tener un carro propio, tener cosas ciertos lujos que pueda permitirme el hecho de tener esta vida profesional. Sí siento que a un futuro incluir una familia dentro de ella sería en el momento en el que yo sepa que tenga una estabilidad, en la que no tenga que tener a mi familia como con esas dificultades de, ¿sabes qué? Vamos a vivir al día. Siento que nuestra generación ahorita se preocupa mucho por alcanzar una estabilidad y por ofrecer a nuestra familia, si queremos tener, esa estabilidad y ese compromiso de no vamos a batallar. Sí. Y yo creo que también aquí afecta, bueno, ¿qué acabaste? Afecta mucho el género, que como mujeres, pues si queremos tener hijos, pues híjole, los años están contados. O sea, ahorita tenemos 23, nuestros años fértiles. ¿Cuántos hijos queremos tener? ¿A qué edad empieza a ser un embarazo de alto riesgo? Y que sea riesgo para ti y para el bebé. Y después pues empiezas ahí, si quieres tener más hijos, pues, tienes de aquí a 10 años para cumplir todas tus metas. Y es que aparte una de tus metas es ser mamá y tener 2 hijos. ¿Y cuánto tiempo se van a llevar? Y digo, tú lo has de saber, obviamente más que nosotras. Entonces esta presión de que tu cuerpo pues esté bien y estés lista para... Porque pues yo sí creo que la mamá ideal pues para algunos años pues sí es de tiempo completo. O sea, yo sí creo que mínimo los primeros 7 años de una cría pues es presencia, ¿no? O sea, el dinero no va a ser como que tú estés ahí para tu hijo. Entonces, híjole, yo sí
veo esa parte en mi futuro como muy incierta. Yo siento que hasta cierto punto yo pensaría en adoptar para no tener que vivir ese proceso. Pues, porque para empezar yo no me quiero casar en mis 20, entonces yo me quiero casar en mis 30 y después no sé si tengo un hijo a los 40 y el riesgo, y si quiero tener otro ya estoy muy vieja como mi cuerpo para tener otro hijo y los riesgos. Entonces yo creo que yo adoptaría en la parte familiar para poder sentirme realizada profesionalmente y no sentir una presión de que pues... ¿Pero dejarías de trabajar los primeros 7 años de vida? Yo creo que sí. Haría hobbies, obviamente, y a lo mejor no dejar de trabajar por completo, pero que mi trabajo sean unas pocas horas en la mañana para tener lo que se pueda del día libre. Porque pues, no sé, o sea, no quiero vivir con esta presión de que no puedo cumplir mis metas porque quiero ser mamá. Y porque claro, una de mis tampoco metas dejar de es ser... lado, pues, a los hijos. Exacto, porque sí también puede ser una meta. Sí, siento que, bueno, también... Pero, no sé Cintia, nada más pregunta, ¿a ti te gustaría tener hijos? ¿Lo visualizas? Sí, pero sí es muy todavía no planeado. O sea, siento que puedo cambiar de opinión de no tener, y incluso igual como dice Chris, adoptar. Por el mismo proceso que hemos visto cómo sufre. O sea, es muy, muy complicado. ¿Cómo sufre quién? Pues nosotras como mujeres, los 9 meses, que pues no para todas son iguales. Obviamente a algunas les queda muy bien, otras sufren muchísimo en el momento de parto, algunas tienen complicaciones, otras no. Como que tener esa incertidumbre de no sé lo que me va a pasar en ese proceso, Sí. como que siento que le huimos mucho a eso. No, y pues todo, o sea, ya apenas empieza. Y, bueno, eso, y la parte de que, por ejemplo, si yo me quiero enfocar a mi trabajo también, no quiero crecer con el hecho de saber que no le estoy dando la atención necesaria a mis hijos, de que no los estoy viendo como diario o no sé, dejarlos de un lado como mencioné, porque al menos a mí en mi niñez, mi mamá es una persona muy trabajadora. Muy trabajadora. Ella, o sea, si no trabaja, se enferma. De verdad. ¿Y siempre trabajó? Siempre trabajó, sí. Sí, desde que yo tengo memoria y hasta la fecha sigue trabajando. Ella casi no le gusta tener vacaciones y si las tiene, tiene que hacer algo. O limpia toda la casa, Workaholic. o remodela su cuarto, o sea, tiene que estar trabajando. Y al menos yo lo sentí y lo he platicado con ellos, que durante mi niñez yo a ambos los sentía muy ausentes. Yo no tenía esa como red de apoyo de a quién le voy a contar, y es que mi mamá no está, y es que llegué de la escuela y tengo que contarlo, pero ella está muy cansada como para escucharme. Entonces siento que también, al menos a mí, yo no quiero verme como... No digo que sea malo o que haya sido una mala mamá, he sido una excelente madre e hizo lo que pudo con las herramientas que tuvo, pero yo no me sentiría bien si no le doy la atención necesaria a mis hijos, viendo nada más mi trabajo, pero tampoco quiero como que desbalancear eso, porque también me importa mi trabajo. Okay. Es un balance yo creo que difícil. Y yo creo que Sí, tú sí. nos podrías platicar muchísimo de cómo le haces para sentirte realizada en otras áreas que no son tu maternidad. Y aparte estar presente en la maternidad, que Sí. dura años. O sea, ser una mamá Es presente. para siempre, Sí. A ver, no, una pregunta antes, Graciela. A su edad, ¿te visualizabas ¿Así? con familia? ¿O así? ¿Así de frustradas te Así veías? de tensas. ¿Pensabas en tener familia a su edad? ¿O te estabas enfocando más en la parte profesional? No, sí me enfocaba más a la parte profesional, pero sí tenía claro que quería tener familia. O sea, Ok. sí era un tema a futuro, pero sí las escucho y digo, bueno, sí, yo también me acuerdo que yo juraba que iba a ser, bueno, ahora me dedico al derecho corporativo, pero cuando empecé a estudiar derecho, bueno, yo casi quería ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, era como mi máximo sueño. Ahora digo, bueno, pero ni por error me hubiera ido por esa vía. Y a mitad de la carrera que empecé a ver lo que era el litigio propiamente, dije, ¿qué es esto? A mí no me gusta, yo no quiero litigar. O sea, a mí no me gusta el litigio. Y así fue como encontré el área del derecho corporativo. Y bueno, ya estando dentro del área, empecé a trabajar en un despacho.
pues me empezó a ir muy bien, ya sabes, te empiezas a hacer que el coche, que los viajes y que cosas así. Y sí tenía una cierta prioridad en cuanto al desarrollo profesional, pero yo nunca puse de lado el tema familiar. Por eso retomo una palabra que dije cuando hablábamos al principio de lo que es el éxito, es dependiendo de las circunstancias de cada quien. Porque escucho a Cintia y la escucho decir, yo no podría no ser una mamá o ser una mamá ausente. O te escucho a ti, Cristina, de decir, los primeros 7 años tiene que ser mamá de tiempo completo. Uy, bueno, no es mi forma de pensar, no fue mi circunstancia. Yo soy hija de una mamá trabajadora, nunca la sentí ausente y trabajaba y era maestra. O sea, no tengo ese issue en la cabeza, ¿me explico? A lo mejor por eso me fue más fácil a mí, literal, 40 días de nacida, mi hija, mi primera hija, tocar la puerta de la guardería y decir, aquí está mi niña porque me tengo que ir a trabajar. Sí. Y yo no tengo ni temas ni issues de decir, ay, abandoné a mi hija. O sea, no, para nada. Pero son las circunstancias de cada quien. Yo trabajaba con un horario. En las mañanas trabajaba en un despacho y en las tardes daba clase en la universidad. Entonces, y lo que les decía hace rato, mi esposo también daba clase en la universidad y literal nos repartíamos los horarios para que yo llegara a la universidad, diera 2, 3 clases, mi esposo se quedaba con la niña, luego llegaba a la universidad, cambiábamos de coche, yo me iba con la niña y él entraba a dar clases. Entonces nos intercambiábamos a la niña en el coche. Sí. O sea, un equipo. Un equipo, finalmente, por eso yo les hablaba hace un momento, para mí ha sido básico el contar con un equipo y con un apoyo, ¿no? Yo no tengo esos temas de sentirme mal porque dejé a mis hijos en la guardería, no. Y trabajaba de manera, o sea, ahora sí que tenía un trabajo con un jefe y tenía un horario y tenía que cumplirlo y después se me dio la oportunidad de independizarme, donde entonces sí, ya puedo yo manejar mis tiempos y ya los manejo de otra manera. Y ya sé que me saturo todo de lunes a jueves en la mañana, todo lo que pueda, porque además los viernes nado y me quiero tener el viernes más relajado y mis hijos invitan amiguitos a comer a la casa y sé que tengo que estar ahí y ya tengo esa oportunidad porque ya soy profesionista independiente, pero hasta hace unos años cuando ya tenía hijos, pues los llevaba a la guardería y ni modo, a trabajar, o sea... Sí, claro, la circunstancia, La ¿no? circunstancia de cada quien, finalmente. Sí. O sea, desde mi antecedente de que yo no tengo tema con llevar... Y evidentemente conozco, como ustedes, a muchas incluso de mi generación de... ¡Ay! ¿Cómo crees que la vas a llevar a la guardería? Sí. Y yo de broma y broma... Bueno, no... O sea, lo decía en broma, pero era real. A los 40 días de nacida de mi hija, que se acabó la incapacidad... O sea, la entregué a la guardería y Dios que me la acompañe porque me tengo que ir a trabajar. Y sin remordimiento, y ¿no? Sin remordimiento. De no ser una mala madre, pues no. No, claro que no. Sí. Entonces, es la circunstancia de cada quien y la situación de cada quien y lo que te hace sentir bien a ti. O sea, si a lo mejor a ti, Cristina, dices, yo creo que una mamá debe estar al 100 los primeros 7 años de vida y eso te va a llenar y te va a completar y te va a hacer feliz y te va a hacer sentir bien, dejar de lado el aspecto profesional en esos 7 años y luego retomarlo. Si para ti eso es el éxito, está perfecto. Sí. Está absolutamente perfecto. No fue mi caso. Sí. Y sí es complicado con los niños, atenderlos y el trabajo y además si quieres hacer hobby, si quieres hacer algo personal. Sí, la pareja. Sí, claro. Sí. La economía, de todo, pero sí se puede. Sí, Fíjense realmente. que como que lo que veo de repente, o sea, hay una circunstancia que creo que tiene que ver mucho con de repente el compromiso en general, porque muchas cosas que haces en la vida son compromisos. Ajá. Y a veces el tema es, dices, bueno, es que yo no me quiero comprometer de más. Pero a veces es como, cuando no tienes compromisos, a veces no importa o dejan de importar otras cosas. Porque es como si tú eres una persona que estás en un grupo y tú no tienes ningún compromiso, no cumples con algo dentro de un grupo. Pues el día que no vas, nadie se da cuenta que no estás. Y hay veces también que las cosas que haces dices, bueno, ¿y para qué lo estoy haciendo? Porque está bien de repente cuando piensas en lo que tú quieres hacer, pero hay veces que dices, bueno, pero no tiene tanto sentido si no tengo a alguien con quien compartirlo, ¿no? Sí. Sí.
Pero no sé, o sea, hay una cuestión que sí me llama mucho la atención en el sentido de repente les estresan mucho algunas circunstancias que les pueden pasar en cuestión de tiempo, de perder libertad y de muchas situaciones, que sí siento que de repente es demasiado estrés y además siento que hasta o sea, están muy chicas como para sentir todavía ese estrés cuando todavía ni siquiera van a salir de la universidad, también ¿no? creo eso. Sí. Pues, no sé por qué razón como que es todo, o sea, sí siento como que traen un peso cañón en ese Depresión. sentido. Sí. ¿No? Como de mucha visualizar tantas presión. cosas. Pero también hay otra cosa, o sea, y creo que eso es una cuestión también interesante y lo traía como en los temas. Una cuestión que además creo que cada vez se facilita, si se quisiera ver de esa manera, el tema de la maternidad, por ejemplo, con el tema de la tecnología y el teletrabajo hoy en día, porque hay muchas oportunidades donde realmente tienes esas posibilidades, pues de que cada vez más el poder trabajar desde tu casa y tener como esa posibilidad de estar más cercano, por ejemplo, si tienes hijos, de los hijos, ¿no? Entonces, pero es como ese tema, o sea, sí me llama mucho la atención como que sientan tanta presión y hasta miedo, hasta muchas circunstancias. Pues sí, o sea, como que siento, no sé de dónde venga, pero sí es de llamar la atención. O sea, siento muchas veces que lo he platicado, que algunos temas salen en clase y cuestiones así, que sí lo siento como si trajeran una presión así bien grande en ese sentido, Nos ponemos muchos obstáculos que no tenemos ahorita, actualmente, pero que vemos a futuro. Ok. Que el otro día estaba leyendo una frase que decía, creo que decía como que un abuelo le decía al nieto que cuáles eran los principales problemas que había enfrentado en la vida o cuáles eran las cosas que más le habían limitado durante la vida y decía pues los problemas que en realidad nunca tuve. Justamente, O sea, todas aquellas los cosas que te haces en la cabeza. exactamente, son los que muchas veces te detienen más de hacer cosas, pero sí me llama mucho la atención porque siento que pues justo hay muchas de las ayudas tecnológicas que hoy podemos tener que al contrario nos podrían ayudar y creo que hay más opciones para que hoy en día las mujeres todavía se desarrollen más en la parte profesional porque, digamos, hoy en día muchos de los trabajos ya son mixtos o son de teletrabajo, ¿no? Pues realmente puedes usar la tecnología, dejas a tu hijo en la guardería y lo puedes ver en el teléfono, cosas que te pueden hacer sentir a lo mejor más tranquilo en el sentido de hasta de llevar la situación. Pero sí, esa cuestión como que sí puede, sí me llama la atención, ¿no? O sea, viendo esa parte, esa perspectiva, porque además también cuando platico con ustedes, pues de repente también me dicen, muchas de sus ideas es tener un trabajo que lo puedas hacer desde tu casa. Sí. ¿No? Muchos Yo piensan siento que sentimos como esta miedo o esta presión porque nos lo preguntan mucho. O sea, bueno, no sé si te pasa, pero de que ibas a querer tener hijos. Sí. Pues ¿Y no, cómo te ves a eso futuro? ahorita, sí, ¿cómo te ves a futuro? Y es que yo a tu edad ya tenía esto y esto y esto. Ay, sí, también eso. ¿Por qué te frustras? Yo a tu edad hacía todo esto y no me frustraba. Sí. Y sí. Si Siento tu que mamá es también- así, la mía Sí. también. Sí, de que, ay, yo te doy a hacer mil Yo cosas. ya Yo de, estaba bueno. fácil en ese momento. Y que no lo pregunten, porque pues es algo que a los 15 años no le preguntas a una niña, ¿no? claro. No, Sí. Y ella ni siquiera se tiene que cuestionar o preocupar y pensar en eso, pero ya a nuestra edad sí nos lo empiezan a preguntar. Entonces desde que, ay, ni siquiera había pensado en eso y te tengo que dar a lo mejor una respuesta, esa es donde empieza la presión. Sí, y siento que no nada más en eso, en el ámbito personal, sino también en el profesional. Incluso ahorita nuestros profesores, es que ¿qué van a hacer? Saliendo de la escuela, ¿qué vas a que hacer? ya te vas a graduar y... ¿Estás en ese trabajo? ¿Te vas a quedar ahí por siempre? Sí, pues ¿Qué no vas a hacer? sé, güey, O sea, y es espérate. como que nosotros ahorita igual vemos muchas cosas y nos frustramos mucho por el futuro, que no nos enfocamos también en lo que ahorita estamos haciendo, en lo que sí nos importa, en qué estamos haciendo ahorita para el día de mañana y... Sí, en el presente, ¿no? O al revés, igual, de que estamos viendo mucho el día de mañana y no nos enfocamos en el día de hoy. Sí. Y no disfrutan el proceso. Sí, justamente. Ese es un tema, o sea, porque Sí. finalmente la vida es una escalera y hay que irnos escalón por escalón. Ujú. Pero hay que disfrutar cada paso. Sí. Sí, siento que como nuestra generación nos frustra mucho eso, también tenemos estas actitudes en las que ya queremos dejar todo y botar todo y empezar de nuevo. Sí, eso pasa mucho también. Pasa mucho también. De, no, este es un nuevo inicio. No, lo dejé a medias, pero ya Va no de siento que está nuevo. funcionando. Otra vez.
Y así nos Sí. pasamos, así nos pasamos. Siento que muchos sí nos frustramos y nos dejamos caer fácilmente, pero justo siento que también necesitamos esa red de apoyo. Siento que nuestra generación es muy individualista. Que sí, en ocasiones sí tenemos esos grupos grandes en los que sí luchamos y hablamos y todo, pero en realidad somos uno mismo. Sí, el día a Y día. buscamos nosotros apoyarnos a nosotros mismos, buscar nuestras propias herramientas y hacerlo todos nosotros. Que nos cargamos muchas cosas que, como justo tú tienes esta red de apoyo, no las cargas. Pero Sí. nosotros necesitamos cargarlas porque necesitamos sentirnos suficientes con nosotros mismos. Sí. Híjole, sí, acabas de decir Sí. algo importantísimo que sí, tienes razón. Esta generación, o en general, estamos siendo cada vez más individualistas. Muy cierto. Sí. Pareciera que es una generación que está más comunicada y probablemente en términos generales y en términos tecnológicos tendrías más posibilidad de comunicarte, pero al final la gente termina estando más sola, ¿no? Sí. Y con menos compromiso incluso entre las personas. O sea, es raro que realmente la gente de repente se siente a platicar o a charlar sobre cosas, por ejemplo, que puedan ser importantes. Entonces termina estando solo o buscando respuestas en las redes sociales, por ejemplo, Sí, ¿no? sí. Con cuestiones que a lo mejor te encuentras que a lo mejor ni siquiera van por el mismo rumbo en donde tú querrías ir, o no puedes hablar con alguien que esté más cercano a ti en lo que está viviendo en la misma etapa que tú. Ujú. Entonces, pues realmente yo creo que es una circunstancia que pues sí, o sea, como le estás diciendo, pues realmente sí les está pesando en eso. Y también decían, y alguna vez lo platicamos con alguien de recursos humanos, que cada vez cuesta más a estas generaciones visualizarse en el largo plazo, porque Sí. antes era la pregunta común, ¿dónde te ves en 5 años? ¿No? Y de alguna forma tener, ok, quiero saltar hasta allá en 5 Ujú. años. Sí. Y que creo que también es mucho eso la situación, como cuando no lo tienes tan claro, por eso es como que de repente te pierdes más, ¿no? Porque si dices en 5 años quiero estar en tal lado y ya sé dónde quiero estar, es más fácil no perder de vista el rumbo que cuando no lo tienes tan claro, porque puedes cambiar todos los días a dónde quieres llegar. Y eso creo que también puede ser muy frustrante en términos pues de la vida diaria y la vida en general. Pero tal vez, a lo mejor esa situación, así como dicen de que les preguntan, pues sí es complicado porque a lo mejor la gente que les pregunta no se está dando cuenta de que no están pudiendo tener esa capacidad de visualizarlo en ese tiempo, ¿no? Sí, y también siento que nosotros nos hacemos mucha introspección. Muchísima, demasiada, exageradamente introspectivos en lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, debería cambiar esto en mí para poder cambiar esto y evolucionar mejor. Siento que, y me ha pasado mucho con mis papás, es que me preguntan, ¿pero por qué te enfocas en eso? Déjalo de lado y enfócate en algo más importante. No, pero es que ustedes no vivieron lo que nosotros estamos viviendo, ustedes no están sintiendo lo que nosotros... O sea, muchas cosas que así lo hablamos, pero sí me dicen como, te estás metiendo en un punto en el que ni siquiera debería importarte, como el hecho de, no sé, Pero como un que quieres sentimiento que puedes anticipar. cambiar, sí, pero que lo quieres resolver ya y estás dejando de lado lo que sí debería importante. Sí. Creo que el punto es que se dejan manejar más por las emociones Sí, en lugar de buscar las soluciones. sí, sí. Sí, eso es algo característico de Nuestra generaciones para acá. generación. De hecho, hay un libro por ahí que quiero conseguir que justo habla de esa situación, de que se le ha dado tanto énfasis al tema de las emociones, que incluso ha permitido que en realidad la gente se vuelva más vulnerable Ujú. y sea menos resiliente. ¿Por qué? Porque se está enfocando tanto en esa situación en donde a veces no es pues quieras o no es lo más importante, porque a final de cuentas tendrás que hacer las cosas, ¿no? O sea, hay mucha gente que tiene que trabajar y no le va a importar a nadie, que es la realidad, o sea, ¿por qué le va a importar a alguien más tus sentimientos en general? Y esa es la realidad, o sea, mucha Sí, gente sí, no sí. le va a importar, a la gente que está cercana a ti, sí, por eso ahí sí creo que tienes que tener de repente un círculo que te permita esa red de apoyo, que eso sí es bien interesante y bien importante, pero al final y en términos generales, pues la verdad es que la mayoría de la gente que está a tu alrededor
pues no le va a importar porque trae sus propios problemas. ¿Por qué se va a Sí, importar sí. Claro. cuáles son tus temas o cómo te sientes? Y al darle tanta validez a eso, de repente nos vamos por el lado que no es, o a lo mejor nos hacemos más bolas en tratar de o de resolverlo o de al final resolver lo que sí podemos hacer, ¿no? Ujú. Un principio de la filosofía estoica precisamente habla del tema de que en realidad la gente se debería de preocupar únicamente por las cosas que puede controlar, las que no puedes controlar, no hay nada que hacer. O sea, Sí. enfócate en aquellas cosas que realmente están dentro de tu ámbito y esas son las que tú puedes hacer algo para finalmente, pues que sea diferente el resultado, ¿no? Y además otra de las cosas importantes que habla esta filosofía es que las cosas son, o más bien, como tú termines de sentirte hacia ello. Es decir, si tú sales a la calle y de repente un pájaro te deja caer algo encima a ti, tú puedes hacer que ese sea el peor día de tu vida. Sí, o de buena suerte. O puedes, exacto, ¿no? O sea, como de repente esas circunstancias, ¿cómo lo llevan? Sí, yo creo que somos mucho menos objetivos, justamente porque nos dejamos llevar mucho por nuestras emociones, que aparte pues son súper inestables, porque Sí. pues somos seres emocionales, pues sí todos, pero la realidad es que tu humor y tu estado de ánimo va a cambiar en base a muchísimas cosas y no en base a cómo te sientas. Vas a llevar tu día o tus decisiones o pensar en tu futuro, y sí lo hacemos así. O sea, ya le damos tanto espacio a cómo nos sentimos, cuando pues es algo tan incierto y variante y no somos objetivos. Con que bueno, güey, hoy a lo mejor no me siento bien, pero el día sigue. No, hoy no me siento bien y el día se va a detener hasta que me sienta mejor. Sí. Pues no. Y es difícil, o sea, yo creo que es difícil a cualquier edad, ¿no? O sea, saber y entender que pues no porque como te sientas de alguna forma todo se va a detener, pues no, o sea, que tienes que muchas veces poner cómo te sientas aparte para poder seguir haciendo pues tu vida, tus días en general. Ok, a ver, les voy a dejar cada uno de ustedes que le haga ahorita una pregunta a Graciela de algo que crean que sea interesante y que crean que desde su experiencia les pueda ayudar, mientras yo te hago una pregunta a Graciela. Dime. ¿Hay alguna, tienes ahorita un ratillo que no estás dando clase, Ujú. pero pues sí, estuviste en la universidad? Sí. ¿Hay algún consejo en particular que le dabas a tus alumnos? A ver, déjame pensar. O que les darías, viendo ahí lo que veías precisamente en términos generales, cómo estaban pues llevando su parte profesional, su parte de estudios o cómo se visualizaban. Sí me tocó muchos alumnos donde, como ustedes platican, decían es que no sé qué va a pasar, es que no sé qué voy a hacer, es que no tengo trabajo todavía. Y lo que yo siempre les decía es, pues, vete paso por paso. O sea, no, pon una meta sin duda alguna, pero ve planeando el paso de la siguiente semana. Y la siguiente semana planea el del siguiente mes y el siguiente mes planea el del siguiente año para llegar a donde quieras. Porque no vas a llegar a ser, bueno, en mi área, en el área del derecho, ni vas a llegar a ser director jurídico de una empresa, ni vas a ser juez, ni vas a ser ministro, ni vas a ser ministerio público saliendo de la carrera. Bueno, a menos que tengas una palancota enorme, ¿verdad? Uh-huh. Pero, o sea, hay procesos, hay que ir trabajando y hay que ir forjando. Finalmente uno forja su destino. Y es acorde a las decisiones que uno va tomando. Porque tienes que ir picando piedra y tienes que ir sabiendo tomar decisiones, porque a lo mejor va a llegar el día en que digas no tengo trabajo y un día de pronto presentaste 10 currículums y 2 te hacen una oferta. Y ay, ¿qué hago? No sé, ¿a cuál me voy? Y es que en esta tengo menos horas de trabajo, pero en esta otra tengo más ingreso, pero finalmente el futuro de las personas depende de las decisiones que se tomen. Entonces, yo creo que eso es lo que siempre les decía. O sea, valoren, o sea, determinen la meta y váyanse paso a paso. Porque no es ni rápido ni fácil. Sí. ¿Quién va primero, Cristina o Cintia? Cristina. Yo la verdad, o sea, me gustaría saber, como para que me des un tip, Ajá. un consejo, como
¿Cuál es como tu proceso personal para sentirte tan segura? Porque yo, pues, o sea, yo te escucho y digo, qué padre que sientas como esta paz de que no tienes la incertidumbre de que si estás tomando una decisión que a largo plazo va a ser incorrecta, o que bueno, a lo mejor ahorita no estás donde quieres estar, pero es parte de... Porque yo sí nos siento a nosotras y nos escucho como muy ansiosas y como asustadas de que qué va a pasar y si lo estamos haciendo bien o no. Y es, yo creo que también mucho de su generación de entender que pues las cosas van a fluir y que todo se va a ir dando, pero ¿qué te da a ti como esa paz y esa seguridad de que a lo mejor lo que estás haciendo? Y supongo que es un proceso personal, o sea, no creo que sea como la receta que funcione para todos, pero pues para ti, ¿qué te ha funcionado para que te sientas más tranquila? Con que bueno, pues si ahorita no estoy donde quiero, lo voy a lograr después. Fíjate que, ay, no sé, me acabas de hacer una pregunta difícil. Sí, sí me considero una persona segura, sí me considero que tengo claro lo que quiero. No estoy tan segura que sea reciente, o sea, si yo me pongo a querer recordar, pues sí, yo desde la primaria a la secundaria, ya saben, era yo campeona de oratoria en San Luis Potosí y tenía como claro más o menos el perfil que quería manejar. Obviamente, como lo decíamos hace un momento, tuve que tener mucha flexibilidad porque se los decía, de verdad yo entré a estudiar Derecho con una idea de justicia y de visualización del sistema judicial y todo, y cuando lo conocí dije, ok, esto no me gusta. Entonces tuve que encontrar otro nicho, ¿no? He tenido que buscar ese tipo de flexibilidad y de hacer esos cambios sin perder tanto rumbo. ¿Por qué? No lo sé, pues tal vez el bagaje educativo que tuve en mi hogar, finalmente, pues es lo que al final del día es lo que forma la toma de decisiones que he llevado durante mi vida. Les platico que tengo una muy buena amiga que siempre me dice, nos vemos poco porque vivimos en diferentes ciudades, pero cuando nos vemos y platicamos siempre me dice, tú y tu vida color de rosa. Porque, ay, sí, tu familia bonita y tu trabajo y ahora escribes y ahora esto. Bueno, tú y tu vida color de rosa. Y me lo ha dicho durante muchísimos años. Y siempre se me quedaba esa espinita de, ay, esta siempre me dice eso. Y yo decía, pues sí, o sea, rosa no es, porque altibajos, problemas y todo tengo, pero en general está bastante bien. ¿Y te gusta? Sí, y me gusta, exacto. Estoy conforme, satisfecha con la vida que tengo. Y un día platicándolo con otro amigo le digo, ay, es que te acuerdas de mi amiga, así que ella me dice, tú y tu vida color de rosa. Y él fue el que me dijo, es que no es que sea tu vida color de rosa, es que tu vida es consecuencia de las decisiones que has tomado. Sí. Desde la pareja que elegiste, desde el momento que tuviste hijos, desde la profesión que elegiste, desde los cambios de trabajo que he tenido. Sí, finalmente creo que esa vida color de rosa, como le dicen, ha sido fruto de mis decisiones. Sí, claro, tú la has construido, pues, ¿no? No te tocó así. Sí, exacto. Sí. Sí, y pues no hay otra cosa más que agarrar el toro por los cuernos cuando se te viene la vida encima. Sí. Así, o sea, porque las circunstancias de cada quien van a ser diferentes. Sí. O sea, pero creo que si sabes tomar los toros del cuerno, puedes lidiar con él. Sí. Finalmente, ¿no? Si de alguna manera tú tomas ese control, pues normalmente vas a terminar lo más cercano a lo que tú estabas buscando, que esa es una de las cuestiones que es importante. Aquí tal vez creo que también entra una cuestión en donde de repente se muestran o hay tantas opciones en teoría para ustedes que como que se pierde el hecho o como que es como cuando llegas a comprar pasta de dientes y de repente encuentras 50 opciones distintas y dices, bueno, ¿y cuál voy a elegir? ¿O por qué tengo que elegir alguna? Y siento que de repente hay muchas cosas que han hecho y incluso se habla como de uno tiene tantas opciones y puede hacer lo que quieras. Y como dices, ¿por qué voy a tomar una decisión? Sí. Y esa circunstancia creo que a veces te detiene a decidir precisamente como decir, ok, yo quiero en 5 años llegar a este punto. Pero como dices, si hay 20, o sea, es como no me decido por una. Pero cuando te decides por una, la ventaja es que si te apuntas hacia ese lugar, vas a terminar en ese lugar o cercano a ese lugar. Puede ser que lo quieras cambiar en el Inter. Sí, pero ya llegaste allá, ¿no? Pero vas hacia un lado que tú decidiste hacerlo. Y creo que esa es una de las cuestiones porque por lo menos cuando dices, oye, no me salió tan bien, pero sigo
acercándome al punto que tenía y que quería, quiere decir que estoy avanzando. Sí, es mejor a no acercarte a nada, ¿no? Sí, en cambio, si a lo mejor como esa circunstancia, decir, no, pero es que ¿por qué me comprometo? ¿Por qué me decido? ¿Por qué tomo una decisión ahorita? Es como el decir, lo puedo dejar, lo puedo ir dejando. A veces esa circunstancia, la verdad es que te termina por dejar más a la deriva. Es decir, no, es que no estoy en una balsa en medio del mar y no empiezo a remar hacia algún lado, pues me voy a quedar a donde la deriva me lleva, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor esa circunstancia creo que de repente puede pasar y ya por lo menos cuando tomas una decisión, hacia algún lugar te estarás acercando. Y sí siento que eso a lo mejor sí tiene mucho que ver con esta circunstancia de tú puedes hacer lo que tú quieras hacer, tú puedes hacer lo que tú quieras. Ahí sonaste como el anuncio de Barbie. Sí. Tú puedes ser lo No que la he quieras visto, hacer. pero No me refiero a la película, a la, Barbie Girl. a la mercadotecnia ok. de la muñeca. Al Tú puedes- eslogan al eslogan, de hace exacto. 30 bueno, años, exacto. profe. entonces ya vimos dónde está el problema. El problema es de Barbie. Exactamente. De hecho, Todos sí. queremos ser Barbie. De Sí. hecho, sí, ese es el problema. Pero sí puede ser algo así, ¿no? O sea, de repente es verlo tanto y como no enfocarte porque piensas que tienes tantas Ujú. posibilidades que en realidad no Que te decidir, preocupas. Exacto, sí. ¿no? Sí. Sí, sí. Entonces eso, y siento que a lo mejor en otros sentidos, pues sí tomabas, a lo mejor no lo veías tan abierto, pero tomabas una decisión y creo que es mucho eso. Si ya por lo menos empiezo a caminar hacia un lugar, hasta me puedo dar cuenta que no era para allá. Entonces ya sé que tengo que ir hacia otro lado, ¿no? Sí. Pero creo que eso es algo que te ayuda, por lo menos es lo que sea. Si yo voy avanzando y veo que sí me estoy acercando, sé que algo está pasando. Si simple y sencillamente sigo estando a la deriva y no sé qué pasa, pues no tengo ninguna referencia, ¿no? Y a veces esa cuestión es si se fijan, es la toma de decisión, que no es fácil. Tomar decisiones no es fácil, por eso luego la gente, todo el mundo quiere ser jefe. Pero realmente cuando llegas y tienes un puesto en donde tienes que tomar decisiones, pocas personas, incluso en la familia, es bien complicado tomar decisiones y es de repente cuando todo el mundo se aparta o se hace como que el muertito porque no quiere tomar decisiones que son complicadas. ¿Por qué? Porque Sí, cuando tú tomas una decisión puede salir bien o puede salir mal. Sí. Ujú. La responsabilidad. Claro. Sí. Y mucha gente te puede criticar la decisión que tomas, ¿no? Pero Sí, no sabe claro. cuál es pero a final de cuentas tal vez eres la única persona dispuesta a tomar una decisión. Y la otra es el compromiso, porque sientes que hay un compromiso y dices, no, yo no me quiero comprometer. Pero a veces el compromiso le da a tus acciones, le da un valor o le da una cierta validez que también te ayuda a caminar en algún sentido, ¿no? Y es como Sí. eso, yo no me comprometo a ciertas circunstancias, no, prefiero estar libre, ¿no? O sea, prefiero no hacerlo de esa manera porque sientes que de alguna forma ganas en el hecho de no comprometerte con nada, ¿no? Como de ser libre, como ser libre completamente. Que ahí también hay una frase, creo que es una frase de Stravinsky que decía, entre más me... Ay, se me fue la palabra. Entre más como reglas pongo a lo que voy a hacer, aunque yo mismo me acote, más me libero. Porque de repente yo puedo hacer o decir que soy libre en cualquier sentido, pero entre más reglas le pongo a lo que hago, en realidad lo hago más complicado. Es como en la creatividad. Sí. Pues sí, la creatividad puede ser cualquier cosa, pero no tiene sentido lo que haga si no estoy tratando de buscar que eso solucione algo en particular y yo esté acotando las situaciones. Sí. Entre más reglas pongo o más situaciones yo empiezo a acotar, hago más difícil el proceso creativo, pero también hago que esa creatividad que yo estoy creando me lleve o me dé un resultado en específico. Sí. Y me va a forzar a hacer mejor las cosas, ¿no? Sí, porque también creo que mucha libertad te hace sentir como sin rumbo, ¿no? Claro. Y también, pues, o sea, pues, sentirte libre está padre, pero sin rumbo no. Claro, y muchas veces la creatividad tiene esa falla en la forma de percibirla. Cintia. Sí, bueno, yo pregunta es sobre la autorrealización, ¿en qué momento la sentiste y qué tanta importancia le diste realmente a eso a tu vida? Ay, creo que es algo que no te puedo contestar porque o sea, la autorrealización la siento y la vivo todos los días. O sea, soy el tipo de personas que de verdad abro los ojos y agradezco a la vida, a Dios, a los ángeles, a la energía, a quien sea, pero agradezco la vida, y la autorrealización
híjole, la he sentido siempre. Bueno, siempre no estoy tan segura, a lo mejor de adolescente y esas etapas, a lo mejor no tanto, pero en la vida profesional, desde que empecé a trabajar, sobre todo en el área del derecho corporativo, que es lo que me gusta, híjole, me gustaba muchísimo, me sentía contenta, me sentía plena, me gustaba lo que hacía. Cuando decidí salirme de San Luis para venir a estudiar una maestría que no encontré en San Luis Potosí, que aquí la ofrecía la UAC, me gustaba mucho venir, me gustaba aprender, me gustaba hacer. Siempre quise salirme de San Luis, esa es una meta que tuve muy clara. Yo dije, yo me quiero salir de San Luis Potosí. Eso sí lo tuve clarísimo desde muy chica. Nunca me imaginé que casada. Pero sí, finalmente me vine a estudiar aquí con el fin de empezar a buscar oportunidades. Y siempre he tenido como ese sentimiento de sentirme plena, contenta, desarrollada con lo que hago, o sea, en el trabajo, y luego cuando me casé, y luego cuando me vine a vivir aquí. Por ejemplo, yo tenía un muy buen trabajo en San Luis Potosí, y de pronto me casé y vine aquí y yo no conocía a nadie, yo no era abogada de la UAC donde todos los abogados del medio se conocen, o sea, yo llegué sin conocer a nadie, sin nada. Y sin embargo llegué contenta y empecé a buscar opciones y empecé a buscar y se me ha ido dando, pues creo que fácilmente, pero vuelvo a lo mismo, es debido a las decisiones que se toman, porque ubico perfecto haber conseguido una entrevista en una empresa muy grande de transporte para el área de dirección jurídica y con un súper sueldazo y me acuerdo perfecto que dije, no quiero esto para mí. Y era el primer trabajo el que tenía oportunidad aquí en Querétaro. Y me iban a pagar bien y todo. Sin embargo, vi las condiciones de trabajo y vi todo y no quiero esto para mí. Y lo dejé de lado y seguí picando piedra por otros lados hasta que encontré lo que yo quería. Entonces, sí ha sido consecuencia de decisiones al final del día. Y ese sentir creo que lo tengo en el día a día. Pero creo que eso es una cosa muy de forma de ser, muy de forma de pensar. Y sí soy muy así de disfrutar y sentirme plena el día a día. En el trabajo que tengo, en córrele en las mañanas a llevar a los niños a la escuela y a las 2 de la tarde estar terminando rápido la junta con el cliente porque salen a las 2:30 de la escuela y hay que ir por ellos. Y córrele y vas en el camino y llegas y, mamá, ¿puedo invitar a fulanito? Ok, yo le hablo a su mamá y ya, o sea, sin embargo, disfruto todos esos detalles. Entonces, no te puedo decir en qué momento me empecé a sentir así, porque creo que ha sido también un proceso y también de evolución y también de sentirme en paz en el día a día. Claro, hay días en que está uno súper desgastada, que a los hijos los quieres sacar para que se los lleve el camión de la basura, al marido lo quieres mandar a otro cuarto, o sea, estás que ya, sí, claro, malos días, sí. Pero por supuesto, o sea, se tienen muchos y a veces hasta muy seguido. Sí hay días desgastantes, pero lo que decías tú hace rato, ¿no? O sea, no dejo que la emoción me domine porque el día tiene que seguir, no hay de otra. Sí. No hay de otra, y a moverle. Y a Yo seguir adelante. Veo mucho en ti y creo que es una característica del éxito, la gratitud, ¿no? Como este sentimiento de agradecimiento. Sí. Y pues, la verdad, pues, qué padre. Porque se nota que sí estás agradecida con eso, con los días buenos y con los días malos. Y yo creo que la gratitud es una característica clave de las personas exitosas. Que cualquier circunstancia los hace sentir plenos porque ellos se llevan a ese espacio emocional, ¿no? Y sí, eso yo está creo que muy sí. Padre. Fíjate que yo otra cosa que creo que es importante como para la autorrealización, y creo que ya lo platicamos, es lo que comentaba Graciela hace rato. El tema de que entiendas que el éxito o las metas se alcanzan con escaloncitos o pasos, te hace otra vez darte cuenta cuando estás avanzando. Entonces eso te permite realizarte o autorrealizarte de cómo estás avanzando. Si tú no entiendes las cosas como un proceso, si no te das cuenta que es un proceso y justo quieres, o porque crees que es 0 y 100, sí. Es como creo que lo que también hace complicado el hecho de que te des cuenta que vas avanzando y digas, oye, ayer estaba en 0, hoy estoy en 1.
y mañana estoy en 1.5, me estoy acercando al 100, pero me estoy moviendo. Sí. Entonces creo que a veces también esa circunstancia de cuando nada más lo ves como blanco y negro, o lo tienes o no lo tienes, y no te das cuenta que hay todo un proceso, y también hace rato les decías eso, ¿no? Tienes que disfrutar también no es nada más lo que llegas al final de decir, ay, soy la mejor mercadóloga de México, sino qué te llevó a ser la mejor mercadóloga de México, y que todos esos pasos intermedios también los puedas saborear y los puedas sentir como algo que te ha ayudado a mejorar, y que también sean cosas importantes en tu vida, no nada más el final, sino también todo ese camino, ¿no? ¿Qué opinas? Estoy completamente de acuerdo. Es el disfrutar el día a día, es gran avance en sentir, en esa emoción propia de sentir una autorrealización. No es el llegar a la meta, sino el ir dando cada uno de los pasitos que te van a llevar a esa meta, pero no hay nada como disfrutar el proceso. Pues bueno, Sí. vamos cerrando. Cintia, ¿qué te pareció? ¿Con qué te quedas? ¿Qué quieres compartir al final de este episodio? No, pues, siento que sí tocamos muchos temas importantes y creo que ver también para ustedes lo que sí fue importante en su momento, que nosotros estamos perdiendo, creo que nos abre un poco más los ojos de lo que nos debemos de enfocar. Siento que nuestra generación sí tiene ese sí escucha bien, pero lo deja de un lado y lo vuelve a hacer otra vez. Entonces, yo espero que, bueno, al menos en mí sí se me quedó muy marcado todo lo que hablamos, y yo sí espero hacer igual, disfrutar los procesos, disfrutar el día a día, no nada más quedarnos con la meta de cómo me voy a sentir hasta ese día y dejar de lado lo que siento hoy. Ok, Cristina. Yo, pues me da paz, justo cuando antes de empezar el podcast me decías de que no, pues estamos en realidad todavía muy jóvenes, ¿no? Y ahorita que estamos platicando con ustedes y que me cuentas todo tu proceso, y digo, sí, pues es que no me debo de estresar tanto, ¿no? O sea, no es para tanto porque me falta mucho tiempo y no sé qué va a pasar. Entonces, liberarme de esa presión de que, güey, me faltan todavía muchos años y en realidad no se me está acabando el tiempo, me hace sentir bien. O sea, la verdad agradezco mucho que nos hayas contado todo tu testimonio de pues, cómo fue tu carrera, porque sí me hace ver que pues no tengo prisa. Y nada más. Y nada más. Sí. Y creo que además de eso, entender un poco la edad, ¿no? O sea, sí, digo, las escucho y pudiera yo decir, ay, qué barbaridad, están perdidas. Pero no es cierto, porque todos pasamos por esa etapa. Es como cuando eres adolescente y estás insoportable, dices, y digo, Sí. cuando son tus hijos los insoportables, dices, ay, Dios, qué barbaridad. Pero todos pasamos por esa etapa. Sí. Y yo creo que este momento que ustedes están viviendo de apenas salir de la carrera y tener la incertidumbre y no saber qué hacer y quererte comer el mundo y decir, si no, no lo voy a lograr, finalmente todos pasamos por eso. Sí. O sea, no. No son los primeros ni los Exacto, últimos. exacto. Sí, Pues sí. nada más hay que enfocar, hay que poner metas, no hay que tener miedo al trabajo, a la vida personal, hay que buscar el equilibrio, hay que buscar sentirse uno bien, lleno, pleno, y que si pasado mañana te das cuenta que tu carrera no era lo que te llenaba del todo, pero te empiezas, porque de verdad así son las vueltas de la vida, te empiezas a enfocar en otra cosa o llegas a un trabajo donde no ves nada de lo que aprendiste en la universidad, pero de repente te llena, te hace sentir bien, estás feliz, pues es por ahí el camino, independientemente de lo que ya hayas pasado, ¿no? Creo que es muy natural este sentir que tienen ustedes, porque pues todos pasamos por ahí. Juan Manuel se hace ahorita el importante, pero te aseguro que también cuando salió de la universidad Ya estaba sabía que iba a ser. que se quería comer el mundo y no sabía por dónde empezar a morder. Es una etapa, finalmente. Sí. Nada más hay que visualizar con calma todo el camino que les queda por delante. Sí. Perfecto, ¿con eso concluyes? Con esto concluyo. Bueno, pues digo, creo que fue bastante interesante. Lo que quería era justo poder tener esta interacción, tratar pues de que a lo mejor vean algunas cosas con más claridad, o de alguna forma les ayude precisamente pues a sentirse más tranquilas. Espero que vaya en ese sentido y sea algo útil en ese aspecto.
Y era la idea, ¿no? Pero bueno, pues en general, creo que fue muy interesante, que espero que los que nos escuchan lo hayan encontrado de la misma manera. Y bueno, con eso terminamos. Les agradecemos mucho por habernos acompañado en Thinking Business, Ideas para Negocios Inteligentes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias Nos vemos. a ti. Hasta luego. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.